hoy una nueva serie titulada La futura Babilonia comercial del anticristo. Antes de entrar a estudiar esto, que está bastante profundo y vamos a tener una revelación maravillosa de la Biblia, quiero recordarles que de acuerdo a la Enciclopedia de Profecías Bíblicas, de J. Barton Payne, hay 1234 profecías en el Antiguo Testamento. 1234 profecías en el Antiguo Testamento. 578 en el Nuevo Testamento. O sea, en toda la Biblia hay 1807 profecías. Estas profecías están contenidas en 8350 versículos. Y en la Biblia hay 31,124 versículos. ¿Qué les quiero decir? Que el 30% de este libro es profético. El 30% de la Biblia es de carácter profético. Imaginémonos no darle importancia a las profecías, como desgraciadamente a través de muchos años no se le ha dado el valor, la coherencia, la interpretación adecuada que las profecías deben de tener. Entonces, porque muchas veces me han preguntado que por qué me enfoco yo más en las profecías cuando hay otros temas. Bueno, quiero recordarte, ¿verdad?, que si entras a nuestras redes, tengo grabado todo el libro del Génesis, versículo por versículo, el libro del Levítico, el libro de Job, como 45, 50 salmos, todo el libro de Romanos, Apocalipsis, lo he grabado más de 4 veces. Así que tenemos toda una extensión de enseñanza a través de los años. Pero en los últimos años Dios me ha movido el Espíritu Santo porque nos acercamos a un punto tan importante en la historia humana en la que a Dios le agrada o le corresponde mostrarnos el camino. Dice Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Así que yo aprendí hace muchos años a no compartir un mensaje sin antes haber ayunado, orado, que sea realmente lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Y Dios ha puesto en mi corazón esto, ¿verdad? Ahora les pido del 6 al 10 de agosto, voy a estar en la ciudad de Guatemala. Posiblemente también esté con el presidente que me quiere conocer de Guatemala. Y vamos a celebrar los 75 años de Radio Cultural, que es la estación más antigua cristiana de toda Latinoamérica. Me invitaron para compartir, vamos a tener una cena con 1,300 pastores. Y cerramos el domingo con 18 o 20,000 personas en el estadio. Así que va a ser un evento precioso, maravilloso. En Guatemala está creo que el presidente actualmente es católico, pero le encanta la Biblia, aparentemente nos ha escuchado y pues vamos a tener una puerta muy abierta para continuar llevando este mensaje a las naciones. Muy bien, abran sus Biblias los que la traen, los que no se pueden sentar con un cristiano. Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Como bien lo dice el título de la serie, es increíble que la Biblia termine con estos 2 capítulos antes de entrar a la eternidad, Apocalipsis 21 y 22, y que la Biblia haya comenzado con un lugar geográfico que se llama Babilonia. Lo vamos a ver más adelante. Cuando la Biblia nos coloca dentro del tiempo de una profecía y dentro del territorio o el lugar geográfico de la profecía, no nos podemos perder. Por ejemplo, comienza en Génesis 10 que la primera ciudad fundada fue Babel, por un hombre llamado Nimrod, que significa el rebelde, y el que dirigió la primera rebelión mundial masiva contra Dios. Entonces, cuando la Biblia nos muestra
Babel nos dice en la tierra, sigan con mucho cuidado, de Sinar, o en la tierra de los caldeos. Entonces, cuando vienes a la Biblia y siempre lees la tierra de los caldeos, o la tierra, me pueden poner el mapa del Medio Oriente, o la tierra de Sinar, se está refiriendo la Biblia específicamente, ¿sí lo ven desde allá? Sí. Muy bien, entonces, estos dos países, Siria e Irak, en el Antiguo Testamento no estaban divididos. Se llamaba la Mesopotamia y se le llamaba Babilonia. La división que vemos ahorita entre Siria e Irak, Jordania, Irak, etcétera, etcétera, se llevó a cabo en el siglo pasado. Después, cuidado porque esto no puedo apuntar a nadie, me dijeron que no apuntara a los ojos a nadie porque se iban a quedar ciegos, ¿verdad? En el siglo XX, a partir de 1920, se hizo una división por los ingleses y los franceses de todo el Medio Oriente. Entonces dividieron todo el Medio Oriente, pero Irak y Siria son lo que en la Biblia se llama la tierra de Sinar o la tierra de la Mesopotamia. Ahora, esto es muy interesante porque aquí todo lo que es Irak es lo que corresponde actualmente a Babilonia. Irak corresponde a la Babilonia bíblica. Entonces ya sabemos exactamente cuando la Biblia habla de Babilonia a qué territorio geográfico se está refiriendo. Muy bien, vayamos rapidísimo antes de Apocalipsis a Génesis capítulo 10 para poder cimentar esta enseñanza. En el versículo 8 al 10 dice así, Génesis 10 del 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod. ¿Quién fue Cus? Uno de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cus es Cam, o sea, desciende de Cam. O sea, cuando dice que Cus engendró a Nimrod, está hablando del territorio africano o del Medio Oriente y parte del Asia Central. Entonces vemos nosotros que toda la historia nos muestra que la historia comenzó en donde, precisamente de Irak, y fue de Irak de donde Dios llamó a Abraham. Todavía no había judíos, todavía no existía la nación de Israel. Esto es importantísimo para ubicarnos en la historia y en la cronología de la historia y en el tiempo para entender las profecías bíblicas. Hablando de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Erec, que es Irak, Akkad y Calné, ¿qué notan ahí? En la tierra de Sinar, o sea, entre Siria y entre Irak. Ahí se levantó por primera vez la torre de Babel. Ahora, qué interesante que la palabra Babel signifique confusión. Entonces, cuando el ser humano se aleja de Dios, el ser humano cae en su confusión. Sin Dios, el ser humano no sabe cuál es el destino, por qué vivo, cuál es mi propósito en la vida, cómo debo tratar a mi esposa, a mis hijos, qué directriz quiere que tome para mi vida, debo escoger esta carrera o aquella carrera. Un ser humano sin Dios vive confundido. Y así comenzó la Biblia y así terminará la historia del ser humano. Nunca en la historia el ser humano en el siglo XXI se había encontrado tan confundido. Ya nadie sabe lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al punto en la pandemia donde se le cambió el nombre a los niños por niñas y a las niñas por niños? ¡Qué confusión! ¿Por qué la confusión? Si la genética y la biología nos dice que si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes los dos cromosomas X, eres mujer. ¿Cómo pudimos llegar a esta confusión? Que hasta médicos, biólogos, genetistas comenzaron a enseñar que se podía cambiar el sexo y que había más de 30, 40 géneros. ¡Qué confusión tan grande!
Qué confusión de la pandemia, que nos cerraron la boca para que no respiráramos con las famosas pañales que nos ponían aquí. Qué confusión tan grande había, donde creían que el virus no estaba en los restaurantes. Si te tapabas y llegabas a tu mesa, te quitabas la máscara y te podías sentar y ahí no había virus. Qué confusión tan grande actualmente hay con los gobernantes. Ya no saben si los demócratas, los republicanos, o el comunismo, o el socialismo, o qué sistema de gobierno es el adecuado para gobernar cuando todos han fallado y fracasado. Hay confusión en la Biblia, hay confusión en la teología, hay confusión en la filosofía, hay confusión en las religiones. Es una confusión impresionante. Nada más métete a TikTok. Yo jamás lo veo. Pero estamos bombardeados. Tú oyes una voz por acá, otra voz por acá, otra voz por acá, otra voz por allá. Y llega ese momento que dices, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Que realmente podemos llegar a entender quién nos está diciendo la verdad en el mundo tan confundido, de tantas mentiras en las redes sociales, de tantas cosas que están tergiversando completamente de su propia naturaleza? Entonces, va a terminar la Biblia. Regresamos al Apocalipsis en dos ciudades llamadas Babilonia, pero con una grande diferencia, porque vamos a ver que la confusión va a ser religiosa y la confusión va a ser comercial o económica, como es la ciudad comercial que gobernará el anticristo en Apocalipsis capítulo 18. La Biblia profetiza dos ciudades llamadas Babilonia, que tendrán una relevancia importantísima en los últimos días y en las cuales la atención mundial va a ser atraída hacia esa zona geográfica. Sin embargo, estas dos Babilonias, la del capítulo 17 y del capítulo 18, no son iguales, porque he leído muchos comentarios que confunden y que es la misma Babilonia. Lo vamos a demostrar que no es así. Una es la religiosa, capítulo 17, y la otra es la Babilonia comercial. O sea, el mundo se dirige al comercio. Dicen que en México el 70% de todos los profesionistas, o el mexicano que tiene un título de abogado, de doctor, de dentista, de oculista, etcétera, etcétera, se dedican al comercio y no a su profesión. Se dedican al comercio y no a su profesión. O sea, van a la escuela, a la universidad, se gradúan y se dan cuenta, ¿verdad?, que es dentro del comercio donde ellos pueden avanzar más rápidamente que en su propia profesión por las pocas oportunidades que se presentan actualmente en el mundo. Y en los Estados Unidos está sucediendo el mismo fenómeno. En Estados Unidos hace 5 años, para no irnos tan lejos, si tú tenías un posgrado, un PhD, tenías una maestría, etcétera, etcétera, y llegabas a una compañía, te revisaban tus papeles, no tiene un posgrado o tiene una certificación de una famosa universidad, le daban el puesto a esa persona. Ahora se acabó. Se acabó completamente. Un ejemplo tan grande es nuestra hija Natalia, ¿verdad? Nuestra hija Natalia se graduó de una universidad allá en Estados Unidos, bastante buena la universidad, le dieron una muy buena beca también. Cuando acabó, antes de que se casara, buscó trabajo en todos lados. El único trabajo que encontró fue en un kinder con los niños cuidándolos. Y le dijeron, te vamos a dar de sueldo $2,000, que son ahorita como 25 o 30 mil pesos. Y en 3 años, según tu comportamiento, te aumentamos $500 más. O sea que ella en 5 años por lo menos no iba a ganar con el título que tenía más de $4,000 mensuales. Qué increíble, ¿verdad? Claro que se regresó a México, se casó aquí y está muy bien. Pero es la situación que se está viviendo. Es una situación de confusión, que las cosas en el mundo han cambiado drásticamente. Ahora bien, la palabra Babilonia se usa 283 veces en la Biblia. Es la segunda palabra usada más
que Israel. Y generalmente, siempre que se usa Babilonia, se usa anexada o en conexión con Israel. O sea que Babilonia e Israel están así completamente en la Biblia. Por lo que cualquier cosa que suceda en Babilonia le sucede a Israel o viceversa. Y solo una vez la palabra Babilonia es usada como un símbolo, nada más una vez en Apocalipsis 17. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 17. Corroboremos esta verdad. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. El título que se le da a la Babilonia del capítulo 17 es el título de una prostituta espiritual o de un sistema religioso que se ha vendido y que en los últimos días tendrá su base en la ciudad de Roma. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando Juan, el apóstol, escribe el Apocalipsis, la ciudad que reinaba en el mundo, ¿cuál era? ¿Tlalnepantla? Roma. Entonces no hay vuelta de hoja, o sea, no podemos estar, pues yo creo que va a ser esto, va a ser Roma el asiento de un sistema religioso que se vendió, que se prostituyó, que apostató, y Dios le llama ramera. ¿Por qué le llama ramera? Porque en el mundo natural, una mujer que ofrece su cuerpo por dinero, ¿qué cosa está haciendo? Se está vendiendo. En el área espiritual, cuando una persona ofrece sus servicios y se mezcla con la política para poder tener ganancias, se está vendiendo y prostituyendo el llamado que Dios le hizo. Entonces, por ejemplo, Roma durante casi siglos, ¿verdad? Más de 10 siglos, nadie podía en Europa, ningún príncipe de Holanda, ni el rey de España, ni de Inglaterra, nadie podía hacer negocios, podía casarse con nadie sin el permiso de Roma. Durante casi 18 siglos dominaba completamente el mundo político, económico, y el espiritual mandó matar en la Inquisición a todos aquellos que no aceptaran que bajo Roma hay salvación. Imaginemos nada más. Hasta que vino la gran reforma protestante, ¿verdad? Que se levantó Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y todos los grandes reformadores, donde protestaron y dijeron: espérame tantito. Calvino dijo: ¿cómo es posible? Él era un monje y leyó lo que estaba estipulado por el Vaticano, que Roma salva, que los santos son intermediarios entre nosotros, que a través de la hostia es la conversión mágica del cuerpo de Cristo por la sangre de Cristo. Entonces agarró Lutero y puso las 95 tesis en un papel y las clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania, ahí en la mera puerta de la catedral, que era la más famosa. Y vinieron pues todos los obispos y todos los cardenales. El Papa mandó que las quitaran las 95 tesis y lo mandaron citar al Vaticano a Martín Lutero. Y entonces estaba una gran procesión de todos los cardenales de un lado y del otro, y el Papa en medio, y Lutero en medio, y le dijo el Papa: Martín Lutero, ¿aceptas que tú hiciste estas 95 tesis? Sí, contestó Martín Lutero. Pues tienes que renunciar a ellas bajo pena de muerte. Y Lutero contestó: llevaba un Nuevo Testamento. Quiero decirles con este libro, y retó a todos los cardenales y al Papa, que si ustedes me contradicen y encuentran que es mentira lo que he dicho y que no está en la Biblia, acepto ser muerto. Hubo un silencio sepulcral. Nadie dijo ni pío, porque dijo: estoy apegado a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, la Constitución y el camino, la verdad, el cimiento, el fundamento de todo el cristianismo. Pues lo condenaron a muerte, huyó, ¿verdad? Lo protegieron los reyes de Holanda, etcétera, etcétera. Se casó con una monja.
la fue a sacar del monasterio también. Y entonces vemos nosotros de qué forma, a través de todos los siglos, esto ha sido una distorsión totalmente de la palabra de Dios. Ahora que venía yo aquí a México, salí el viernes de Dallas, y en el aeropuerto de Dallas estaba yo desayunando, y estaba un señor enfrente de mí, y se acercó y me dice: oiga, usted es Armando Alducin. Sí, que está mucho gusto que nos ve en la televisión. Ah, pues qué bueno. ¿Y quién eres tú? Le pregunté, y me dice: soy un misionero. Ah, qué gusto, le dije, qué bendición. Me dice: soy católico. Ah, qué gusto, le dije, qué bueno que amas al Señor. Y lo invité a que se sentara en mi mesa, estaba yo solo, a que desayunara conmigo. Dije: yo no puedo perderme esta oportunidad. Porque tenemos, tenemos que tener compasión. Tenemos que cuidado con la soberbia. Está muy bien, tenemos la verdad, pero que esa verdad no nos enorgullezca, ni nos ensoberbezca sobre aquellos que no han tenido la oportunidad de oír lo que nosotros hemos oído. Entonces hay millones de católicos que no conocen la verdad como nosotros, sin embargo han tenido una experiencia con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y están leyendo la Biblia y están nacidos de nuevo. Y en el día del arrebatamiento va a haber cantidad de evangélicos que se van a quedar y cantidad de católicos que se van a ir también. ¿Por qué? Porque no es todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. O sea, si yo soy católico, acuérdense que les conté mi testimonio, yo quería ser cura, quería ser padre, ¿verdad? Y me decepcioné mucho, me hice ateo, lo que haya pasado, etcétera, etcétera. Pero si hubiera seguido ese camino y hubiera estado yo completamente sincerado de que esa era la verdad y nunca tuve la oportunidad de conocer el verdadero evangelio, Dios va a tener compasión de mucha gente. Entonces, cuando encontramos a una persona que no cree, que no conoce la Biblia como la conocemos tú y yo, o espero que tú la estés conociendo, tenemos que no perdernos la oportunidad. Pero antes de nunca agredirlos, ni tampoco sentirnos superiores. Entonces lo invité, nos sentamos ahí a desayunar y le dije: oye, cuéntame, ¿y qué vas a hacer? Venía a San Luis Potosí de misionero. Le dije: ¿y qué vas a hacer en San Luis? Pues voy a llevar el evangelio, me dijo. Le dije: ¿qué es el evangelio? Le pregunté. Y se me quedó mirando y dice: pues les voy a hablar que Dios es bueno y que Cristo murió en la cruz. Le dije: ah, qué bien, pero ¿ese es el evangelio? Y me dijo: bueno, tenemos que decirle a la gente que el diablo existe también. Le dije: también eso es la Biblia. Yo no lo quise agredir porque él sabía que yo era cristiano. Él dice que me ve mis programas, así que ya sabe bastante, ¿verdad? Así que estaba muy, muy, muy nervioso también él de que yo lo fuera a atacar. Y le dije: bueno, mira, quiero decirte una cosa. Me acuerdo que me dijo que se llamaba Gerardo, y estoy orando por Gerardo todavía, que Dios le abra su corazón y que él pueda conocer la verdad. Le dije: Gerardo, el evangelio es que Jesucristo fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y resucitado a los 3 días y está sentado a la diestra del Padre, Él intercediendo por nosotros. Ningún hombre, ni vírgenes, ni monjas, ni sacerdotes, ni obispos, ni cardenales, más que Él. Y se hizo así. ¿De veras? Me dijo. Le dije: ¿no traes una Biblia? Me dice: no, la olvidé. No le podía regalar la mía porque la mía la tengo desde hace muchos años, ¿verdad? Y la tengo con muchos apuntes, etcétera, etcétera. Así que le dije: mira, llegando a San Luis, lo primero que tienes que hacer es comprarte una Biblia, le dije, para que comiences a testificar y comiences a leerla. Y pues ahí después del desayuno oré por él, gracias a Dios. Pero yo le pedí a Dios en la mañana, bueno, cada mañana que salgo y que lo vamos a hacer todos, siempre le digo a Dios en las mañanas: Padre, permíteme encontrarme a alguien hoy a quien le pueda hablar de ti. Al mesero, a la tortillera, al elevadorista, al bellboy, al chofer del taxi, el que va conmigo junto al avión, en el camión, a cualquier persona que tú te encuentres, pídele a Dios y créemelo, como me lo puso Dios en bandeja de plata a Gerardo, así te va a poner Dios a las gentes cuando Dios ve que tenemos pasión por las almas. Tenemos que tener pasión por las almas. Por tu abuelita, por tu tío, por tus hermanos, por tus papás, por tus amigos en la escuela. Tenemos que tener pasión por ellos, porque si alguien se muere sin Cristo se condena eternamente, y sobre todo aquellos que lo rechazaron. Entonces, en Babilonia, la ramera, en el capítulo 17,
es un sistema que se prostituyó. Y recordemos esto, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de la gente. Por favor, abramos los ojos y los oídos. Cuando yo digo, Venezuela es un país precioso y la gente es preciosa, ¿a quién me refiero? A la gente y al país. Cuando habla México es precioso y los paisajes de México y los océanos que tiene y los puertos que tiene México y la comida que tenemos es maravillosa. Cuba, preciosa, qué linda Cuba, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Los gobiernos. Entonces no estamos hablando de la gente. Cuando hablamos el Vaticano, estamos hablando de un sistema corrompido hasta el tuétano, donde hay millones de católicos que son sinceros y son muy buenas personas. No estoy hablando que todos van a ir al cielo, pero no han tenido oportunidad, repito. Entonces no estamos condenando al pueblo, estamos hablando del sistema, ¿sí me entienden? Es los gobiernos, y es un gobierno político. Y todos los gobiernos, no importa el que tú me menciones, todos los gobiernos se corrompen. Tarde o temprano, todos los gobiernos, llámate nacionalsocialismo nazi o socialismo comunismo como el de demócrata, como el de China, o republicano, el que tú me quieras mencionar, tarde o temprano, cuando un hombre se sienta en el trono, el hombre lo descompone el dinero, la mujer y el poder. La lama y la fama. Como decía el ex campeón olímpico de clavados Joaquín Capillo, la lana, la dama y la fama descomponen al ser humano. Entonces, este sistema religioso es un símbolo, pero Apocalipsis 18, esta es una ciudad literal, terrenal, visible, que se va a levantar en el mundo, en el área de Irak y de Siria, en la tierra de Sinar, o en la antigua Mesopotamia, o en la tierra de los caldeos. Y, qué interesante, hace un mes, después de que el presidente Trump visitó a Sulaimán, el jeque de Arabia Saudita, que es la nación árabe más poderosa de toda la península arábica, y le ofreció el jeque de Arabia al gobierno de Estados Unidos $6 billones en comercio y en trueques, etcétera, etcétera. Trump, a los 4 o 5 días, el presidente de Estados Unidos dijo lo siguiente, que hasta se pusieron la piel chinita. Dijo esta frase el presidente Trump: vamos a convertir el Medio Oriente en un paraíso. Y me vino a la mente Génesis 10, Zacarías capítulo 5, Jeremías 50 y 51, Apocalipsis capítulo 18. Así, pero me vino a la mente cómo se está acelerando las profecías del mundo. O sea, si ya no hay guerra, y si a Irán disminuyó su amenaza nuclear, si ahorita en Siria Jolani se aplaca dándose cuenta que Israel no están jugando y que van a tener que responder cada vez que hay un problema, tiene que haber un respeto absoluto y convencerse todos, que fue lo que le dijo el jeque a Trump y Trump al jeque de Arabia. ¿Por qué no estamos peleando? ¿Por qué estamos en el mundo con bombas atómicas cuando podemos tener el dinero para hacer de Gaza la ciudad que los terroristas de Hamas convirtieron en un barrio completamente depravado, pobre, sin dinero, sin agua, los de Hamas, y todas las demás naciones pobres como Egipto, como Jordania, cuando son millonarias en petróleo? ¿Qué les pasa entonces? ¿Cómo es posible que todo el petróleo del mundo se encuentre el 65% en el Medio Oriente, en toda esta zona? Y el mundo esté a punto de estallar en guerra en el Medio Oriente. Entonces, de alguna manera, Trump los pudo convencer, y hasta ahorita, pues, los planes están para que si Arabia Saudita se une a los acuerdos de Abraham, que ya está Emiratos Árabes, ya está Egipto desde el siglo pasado, ya está Jordania, ya está Marruecos, etcétera, etcétera. Si Arabia Saudita se une a los acuerdos de Abraham, el Medio Oriente comienza una explosión impresionante de comercio y de dinero
a nivel mundial, que va a beneficiar al mundo entero, y del cual el anticristo se va a aprovechar, porque el anticristo surge de esa serie de naciones, Irak y Siria, que fue la antigua Babilonia, y el anticristo va a ser musulmán. Eso ya lo vimos en la otra serie con muchos detalles. Muy bien. Ahora veamos nosotros también que en primer lugar estos argumentos, ¿verdad?, son muy fuertes, y veamos punto por punto. Número 1, Babilonia será destruida, para que veamos que es literal, porque hay un sistema de interpretación bíblico que dicen que ya se cumplieron las profecías, que ya nada es literal, que todo pertenece al pasado. Vamos a demostrar lo contrario, porque la Escritura se interpreta con la Escritura. Número 1, Babilonia será destruida como Sodoma y Gomorra y será llena de espíritus demoníacos. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Fue escrito hace 2700 años, el libro de Isaías. 2700 años. Veamos si ya se cumplió. Versículo 1. Profecía sobre Babilonia. En tu Biblia ponle Irak. Cada vez que pongas Babilonia, ponle Irak, para que sepas a qué territorio se refiere. Revelara a Isaías, hijo de Amós. Versículo 9. He aquí el día de Jehová. El día de Jehová es un término que también ya lo hemos visto muchas veces, que se refiere a qué tiempo. Al tiempo en el que Dios juzgará al mundo, conocido como los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel. Y va a continuar durante todo el milenio. El día de Jehová se compara, por eso se llama día. Vean ustedes, ¿qué es un día? Bueno, tenemos 12 horas de luz y 12 horas de tinieblas, desde el principio del Génesis capítulo 1. Entonces, un día está dividido. Cuando habla la Biblia, el día de Jehová va a ser la mitad de noche, la tribulación, y la otra mitad de día, el milenio. Por eso abarca desde el rapto hasta el final del milenio, el día de Jehová. Mezcla la bendición con el juicio de Dios. Por eso se le llama el día de Jehová, que no es un día de 24 horas, es un día que se prolonga por muchos años. Ahora, muy bien, veamos que dice aquí: el día de Jehová viene terrible, de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Esto no ha sucedido. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese, ¿qué cosa? El pecado que Dios viene a castigar es la arrogancia. ¿Cuál arrogancia? Bueno, el Foro Económico Mundial, hace un año, el que era director del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, dijo: hemos llegado a ser dioses. Vamos a evolucionar porque tenemos ya la genética y la tecnología y todo lo que el mundo cibernético para poder transformar al ser humano en algo que nunca había sido, en un Dios. Imaginémonos que los hombres más sabios, científicos y más inteligentes del mundo se reúnen una vez al año en Davos, Suiza, en las montañas, para discutir entre más o menos 40, 50 familias que son el futuro de todos nosotros. Ellos son los que planearon la pandemia. Ellos son los que planean todo lo que va a venir en el mundo. La soberbia. Creyeron lo que Satanás le dijo a Eva en Génesis 3:5. Serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y cuando el ser humano le dice a Dios: no te necesito, te conviertes en un Dios. Si tú eres ateo, déjame decirte algo: el ateísmo ya es insostenible filosóficamente. Oiga, ¿pero por qué? A ver, pruébame que existe Dios, pruébame que no existe.
¿Por qué es insostenible el ateísmo? Porque al momento que dices, no quiero a Dios y no hay nadie que pueda estar arriba de mí, ¿quién es Dios? Pues tú. Ahora yo voy a poner mis reglas, voy a poner los principios de ética y de moral. ¿Por qué? Porque no necesito que nadie venga de ningún lado a decirme cómo me porto, quién soy, de dónde vengo y a dónde me dirijo. Te conviertes en un Dios. Entonces no puedes tú decir soy ateo, porque al decir soy ateo te estás negando a ti mismo. Ateo, sin teos Dios, ateo sin Dios. Entonces tú no eres sin Dios, tú eres Dios para ti mismo. ¿Ven por qué es insostenible filosóficamente? Y dice el versículo 13 de Isaías 13, porque haré estremecer los cielos, la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Versículo 19, y Babilonia, hermosura de reinos, aquí ya Babilonia la vemos coronada, una ciudad hermosa, con grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada, ni se morará en ella generación en generación, ni levantarán tienda los árabes, ni pastores harán allí majada. Número 2, Babilonia va a ser un centro comercial mundial. Vayamos a Zacarías capítulo 5, y esta profecía es la más fuerte, la que mejor detalles tiene para confirmar que esta ciudad se va a convertir en el centro mundial de la adoración y donde el anticristo la va a usar para poder llevar al mundo completamente a su propia destrucción. Zacarías capítulo 5. En este pasaje de Zacarías capítulo 5 encontramos lo siguiente. Se los voy a rápidamente a leer y lo vamos inmediatamente a traducir en lo que significa en el original hebreo, para que podamos entenderlo. Zacarías ve un rollo que volaba. Versículo 1. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Cuando hablamos de estas medidas, estamos encontrando claramente que el codo era la medida de aquí, acá, en el Antiguo Testamento. O sea, estamos hablando como de 23 centímetros, más o menos, es lo que un codo. No había el metro, no había la yarda que tenemos actualmente. Por eso en codos se medía todo lo que es el sistema métrico. Y entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la tierra, para que todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Aquí Zacarías está viendo los mandamientos de Dios, que vuelan por todo el mundo, y Dios no hace acepción de personas. No hay ningún ladrón, ningún asesino, ninguna persona que viole los mandamientos de Dios sin que esa persona atraiga sobre su vida y sobre su familia maldiciones. Maldiciones. Por ejemplo, un hombre casado con niños que tiene pornografía en su casa o que ve programas de pornografía, le está abriendo un portal en el mundo invisible que no lo vemos, donde los demonios van a entrar a tu casa y no por la chimenea, Van a entrar a tu casa y se van a ir principalmente contra tu esposa, contra tus hijos y contra tu propia vida. ¿Me van a matar? Me preguntarás. No, el ataque demoníaco es a la mente. Van a comenzar a confundirte. Vas a comenzar a decir, la Biblia ya no es verdad si es que te dices cristiano, o ya no creo esto. Vas a tener amistades que ya no son cristianas, que te gusta mejor ir a emborracharte que estar en tu casa leyendo la Biblia con tu familia. Vas a tener problemas con tus hijos bastante serios, que te van a hacer reaccionar, y que si tú no reaccionas por ninguna de estas situaciones, te hundes completamente en un pozo y en un abismo, y en la trampa que tú preparaste, ahí vas a caer. Esto es verdad, o sea, no estamos jugando, con Dios no jugamos, santos de Dios. Damas y caballeros que nos acompañan, Dios es un Dios de santidad y nos deja su palabra para que la obedezcamos y para que entendamos sus mandamientos.
Vayamos a la profecía de la ciudad comercial, versículo 5 al 11. Veamos con mucho cuidado este pasaje. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa. Apúntalo en tu Biblia. Un efa es la medida de comercio que se usaba en el Antiguo Testamento. El efa, como un litro actualmente, como un gramo, era una medida de peso, era una medida de gramos también, era una medida que se usa muchas veces de líquidos en el Antiguo Testamento. En otras palabras, es un símbolo del comercio. Vio un efa volando, como si dijéramos ahorita, veo un dólar o veo un peso, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué es? El símbolo monetario, ¿verdad?, del sistema que se mueve en ese mundo o en ese país. Veamos con mucho cuidado. Y entonces dijo: esta es la iniquidad. Se le llama al comercio la palabra ayin, A-Y y latina N de Nancy, ayin en el hebreo, que se tradujo iniquidad, que significa el reflejo. Vamos por orden. Zacarías ve un símbolo del comercio volando que está reflejando el comercio, maldiciones. Está reflejando algo que va a la humanidad a hundirla completamente. Como por ejemplo un Wall Street cuando bajan las acciones. Tú sabes que comprar ahorita criptomonedas o todas esas monedas que están sacando, o ir a Wall Street, te voy a invertir en tal compañía $500, como puedes ganar en cualquier momento. Todo lo que tú inviertas, así en segundos, lo puedes perder. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por la cual muchos hombres fueron traspasados de muchos dolores, y muchos acabaron en la perdición. ¿Quiénes están en todas las cárceles del mundo? Personas que creyeron que con unos centavos más, robándolos, cometiendo fraude, engañando, etcétera, etcétera, corrompiéndose, podían mejorar su vida. Tarde o temprano, a los 60, 70, 80 años de edad, los pecados nos alcanzan. A Dios no se le escapa nadie. Y si alguien muere, ¿verdad?, como Hitler, bueno, que no fue el área en la que él destacó que le gustaba el dinero, sino el poder, tarde o temprano, si mueren sin haber sido juzgados, los espera la condenación eterna. Pero no hay nadie que pueda evadir como ha vivido en esta vida delante de Dios. Muy bien, entonces el efa va volando en el cielo, que está reflejando algo, y levantaron la tapa. Estaba este símbolo del comercio, estaba en una cajita de plomo. ¿Se acuerdan ustedes para qué se usa el plomo, verdad? El plomo lo usan para que, por ejemplo, los rayos X no pueden penetrar a través del plomo. Es un material que no permite que nada se pueda ver lo que está dentro. Entonces, el sistema del comercio, que estaba reflejando una maldición, se encontraba en una cajita de plomo. Levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Una mujer sentada sobre el símbolo del comercio dentro de la caja de plomo. Y me dijo: esta es la Rishah, como suena en el hebreo, R-I-S-H-A-H, Rishah, que se tradujo la maldad. Vamos a ver la interpretación, no se me adelanten. Y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. O sea, está la cajita de plomo, dentro está el sistema del comercio, una mujer sentada arriba, y de repente se cierra la cajita de plomo. Dentro está la mujer y dentro está el sistema del comercio que refleja la maldad. Alcé luego mis ojos y miré. He aquí ahora dos mujeres, Isha. La palabra hebrea para mujeres, Isha, I-S-H-A. Para hombres, Ish. El varón es Ish, la mujer es Isha. Que salían y traían viento en sus alas,
y alas como de cigüeña, y alzaron el efa en la entre la tierra y los cielos. La cigüeña, qué irónico, la usamos para traer bebés, ¿verdad? ¿Qué te trajo la cigüeña? La cigüeña es un símbolo de la maldad y del mal en la Biblia. En Levítico capítulo 11 vas a ver tú que la cigüeña es un ave inmunda. ¿Y por qué la usamos para traer bebés? A los míos no los trajo una cigüeña. Discúlpame. Todo esto tiene algo que ver, vamos a verlo. Dije el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? O sea, ¿a dónde llevan el comercio? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra ¿dónde es la tierra de Sinar? Irak, Siria o la tierra de los caldeos. Para que les sea edificada casa en la tierra de Sinar, y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. O sea, esta profecía nos habla que el sistema del comercio mundial que se encuentra actualmente en Wall Street va a ser transportado al Medio Oriente. Cuando Trump dijo, hagamos un paraíso del Medio Oriente, ¿por qué creen que se me pusieron los pelos como chinitos? Porque en ese momento la Biblia nos muestra hace 2700 años que va a haber una gran ciudad comercial que va a estar edificada en el Medio Oriente y que va a ser la ciudad que el anticristo va a gobernar, y el mundo va a venir de todas partes para poder comerciar ahí todas las cosas que vamos a ver más adelante, que van a poder llevarles a los hombres a su propia perdición. Aunado a esto, veamos qué dice Santiago capítulo 5 en el Nuevo Testamento, para que tengamos una idea de qué maldición tan grande hay cuando el dinero se usa de una forma equivocada o cuando anhelamos tener más de lo que Dios nos ha dado. Santiago 5, vean esto. Vamos ahora, ricos, lloren y aullad por las miserias que os vendrán. Me detengo rápido, acordémonos, no es malo ser rico, ¿verdad? Según de Timoteo, porque la raíz de los males es el amor al dinero. No es el dinero. Tú puedes tener una casa de $5 millones y coches, Mercedes, lo que tú quieras. Si en la misma medida que tú tienes dinero, tú lo das a la obra de Dios, te evitas caer en la avaricia. Cuando guardamos más de lo que debemos de guardar, es cuando caemos en la trampa del dinero. Y es a quienes se dirige estas palabras que seguimos leyendo. Aullad por las miserias que los vendrán. Escuchen, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y plata está enmohecido. Su moho testificará contra ustedes, devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Por qué? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Precisamente, damas y caballeros, santos de Dios, por causa de lo que dice el versículo 4, se levantó el comunismo y el socialismo, la revolución zarista de Rusia, la revolución bolchevique y la revolución francesa y la revolución mexicana. ¿Por qué? Por la explotación de las clases altas a las clases pobres. Y cuando el Nikolai Lenin encontró, ¿verdad?, que se podía explotar esto porque la gente está, oye, los ricos, yo estoy así porque los ricos me han robado y porque esto. ¿Y quién hacían los ricos en aquel tiempo? Estados Unidos, los imperialistas. Vamos a luchar contra los imperialistas, y el comunismo corre por todos lados porque la culpa la tienen ¿quiénes? Los que tienen dinero. Y no es así.
Y cuando comenzamos a creer nosotros que realmente todo esto es por causa de que nosotros no hemos prosperado, porque Él me está explotando, a esas personas que explotan a los trabajadores, si tú tienes sirvientes en tu casa y no les pagas tiempos extras, si no les pagas vacaciones, si no les pagas su aguinaldo, si tú no tienes estos principios rectos de la administración del dinero, eres una persona explotadora. Y Dios no va a perdonar esto. Tenemos que ser justos con todos nuestros tratos con nuestros semejantes. Dios ha oído y ha visto a los que explotan a sus semejantes, por lo cual los tienen, por ejemplo, como en Cuba, por pobre pueblo cubano, ¿verdad? Como en Venezuela, es un pueblo explotado. Nicaragua es un pueblo explotado. ¿Por quién? Por una cúpula, por un séquito de personas o familias que se aprovechan de ellos y no les dan lo que merecen, y todo para acá y para acá y para acá. Cuando murió Fidel Castro, le encontraron más de 50 millones de dólares en el extranjero. La hija de Chávez le encontraron con millones de dólares, no sé en dónde más, igual que a Hugo Chávez, ¿verdad? O sea, son puras mentiras. Queremos que todos seamos iguales. No es cierto, no es cierto, no es cierto. El mundo ha estado demasiado ciego ante la realidad. Versículo 5, han vivido en deleites sobre la tierra, han sido disolutos, han engordado vuestros corazones como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo y Él nos hace resistencia. Finalmente acaba este discurso a los jueces, ministerios públicos, diputados, senadores, que tienen no el poder el dinero, el poder político para hacer dinero y explotar a sus semejantes. Y esto es lo que causa las revoluciones. Yo cuando era joven fue lo que me movió, yo me quería ir a Cuba, guerrillero. Me quería en el barco Grama, en el que se fue Fidel Castro y el Che Guevara a organizar el ataque al cuartel Moncada, que fue el primer fracaso de Fidel Castro. Porque somos idealistas, ya estamos cansados de tanta explotación de los gobiernos. Y queremos a través de la revolución armada y violenta mejorar y cambiar el gobierno. Venimos a Cristo y nos dice Cristo, no es el camino, hijo mío, no es el camino. La venganza es mía, dice el Señor. Sigue la paz y síguela y predica el Evangelio. El mundo se dirige cada vez a más, va a haber más avaros, va a haber gente mucho más egoísta, va a haber gente más amadores de sí mismos, va a haber mucha gente que van a ser narcisistas, ególatras, psicópatas. Cuando una persona es narcisista y se ama nada más a sí mismo, ególatra y no tiene empatía por los demás, ni se compadece a los pobres. Oye, vas en la calle por el amor de Dios, o el periférico, ahí está una niña con los que están haciendo como circo en las calles, o vendiéndote chicles. Quítate, niña, ¿qué te cuesta darle 5 pesos? ¿Qué te cuesta darle 10 pesos? ¿Qué te cuesta, dime? ¿Eres cristiano? ¿No tienes compasión? ¿No te estás robando? O dale el agua a la ventana. No, pero mira, te doy 5 pesos. Pasamos desapercibidos, todo ese mundo, toda esa gente, les ayudamos a comprar una torta, ese día comieron porque tú les diste una torta. Y te está recompensado por Dios. Pero nos aislamos en nosotros, nos metemos una brújula en una caja de cristal donde ya no veo a nadie, ni importa qué está pidiendo acá, ni tampoco no tiene zapatos, no veo a nadie más que a mí. Y cuando caemos en ese centralismo, en ese egocentrismo, es cuando hemos abandonado completamente la gracia de Dios. Jesús vino para que no viviéramos para nosotros mismos, sino para los demás. Cada día, Padre, búscame a alguien, dame a alguien a quien le hable de ti. Dame a alguien a quien le pueda dar una caridad, que ya no es caridad. Cuando éramos religiosos era una caridad, eran limosnas. Pasaba el cura, la limosna. Ahora ya no, ahora demos conforme hayamos prosperado, dice la Biblia. Ahora tengamos más compasión de los demás, vivamos más para los demás. Cuando tengas la oportunidad de ayudar a alguien y comprarle una torta, un taco de chile aquí de la esquina, cómpraselo y dáselo y regálaselo. Este misionero que me encontré en el aeropuerto católico, me levanté, trajeron la cuenta, le dije, dámela para acá.
me la arrebató y la pagó Él. Y le dije, Gerardo, ¿sabes una cosa? Me despido, te doy la gracia a Dios porque eres un hombre que te falta el conocimiento más de la verdad, pero eres un hombre sincero y además el haberme pagado la cuenta del desayuno, para mí habla mucho de que no tienes tu cartera, no es el centro de tu vida. Y le dije, Dios te va a prosperar. Y me dijo, sí, tengo 8 hijos. Con razón. Con razón lo ha hecho Dios tan próspero, ¿verdad? No era un hombre que tenía dinero, era un misionero. Digo que venía de Estados Unidos, tenía un negocio de pintura, no sé qué cosa. Iba a San Luis a sacrificar 15 días de su trabajo a sus hijos para irse de misionero a San Luis Potosí y hablar de Cristo de acuerdo al concepto que él tiene de Cristo, sin conocimiento que tenemos muchos de nosotros. Pero ¿qué es lo que ve Dios? Dios ve el corazón. Tiene un corazón lindo, un corazón que quería ayudar a la gente y pagarme la cuenta para mí significó muchísimo. Porque vi un hombre que es desprendido, que un hombre que le gusta dar en lugar de recibir. Y por eso oremos por él. Acuérdense, se llama Gerardo, está en San Luis Potosí, oren por él. Misionero católico, segurísimo, yo me lo voy a encontrar, me lo voy a volver a encontrar, convertido a Jesucristo. Te damos gracias, Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, porque nos apartaste desde el vientre de nuestra madre para revelar a tu Hijo en nosotros. Nos llamaste para que te conociéramos, Jesús. Tu Padre nos llamó para que te conociéramos, Jesús. Que no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Tú estando en la gloria te despojaste. Te saliste de todos los privilegios que tenías en el cielo con tu Padre y bajaste a este mundo, a este basurero, en el mundo donde vivimos, a caminar entre la basura que éramos, a caminar entre nosotros, y tuviste compasión de los enfermos, tuviste compasión de los endemoniados, tuviste compasión de todos al grado que finalmente en la víspera de tu muerte te hincas y nos lavas los pies. Tú, el Rey del universo, nos lavas los pies, abres tus brazos en una cruz y le dices a tu Padre que nos perdone. Ejemplo les he dado, dijo Jesús, para que caminéis como yo caminé y para que andéis en el mismo camino en que yo caminé. Porque el más grande entre ustedes no es el que es servido, sino el que sirve su vida por los demás y da su vida por los demás. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó. Entreguémonos por nuestra esposa. Seamos nosotros los siervos de nuestra esposa, de nuestros hijos. Seamos humildes y Dios nos levantará en el día apropiado y en el tiempo de Dios. Sigamos la paz con todos. Bendigamos a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan. Nunca, nunca, nunca busques venganza de nada ni de nadie. Entrégale todas tus cargas a Dios y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te amamos, Jesús, y te damos las gracias por tan grande salvación. En tu nombre, amén.